Continuando con Bueno, a continuación estaremos viendo el siguiente video. Este es un cortometraje. Espero les guste. Un momento.
Bueno, como observamos en el video, si alguien quiere dar su comentario, opinión sobre el video, puede escribirlo acá en el comentario de Facebook. Nos estaremos leyendo. Para continuar, aquí vemos un claro ejemplo a lo que nos referíamos, que es multicausal, pues el biológico, cognitivo y ambiental, y cómo afecta las diferentes etapas de la vida, ambientes, ya sea laboral, en familia. Que vemos como era una persona que le gustaba la música, y cuando ve el engaño de su prometida, lo lleva a sufrir depresión, y cómo deja de, cómo fue un desgaste paulatino, porque no solo afectó cómo fue creciendo, se miraban acá, miraban cómo esa depresión simbolizada por la cosita negra que tenía siempre cargando en la espalda, siempre lo acompañaba, aunque no quisiera él ya separarse, ya no podía. Cómo afectó a nivel laboral, ya que fue cambiando de posición en el trabajo, ya que ninguno rendía. Es un claro ejemplo de la depresión, cómo afecta. También el hecho de que hay la parte donde está en la disco. Por ejemplo, él está triste, mientras que otras personas también tienen depresión y pueden verse enojados. Es como está afectando, no se va a manifestar de diferente forma, y cómo es que llega al desgaste físico. Vieron al final cómo era y cómo se miraba con las ojeras, el descuido de aseo personal, y cómo esto está influyendo en él. Y la única forma de que él logra salir de esto es pidiendo ayuda, recibiendo psicoterapia, por lo cual es importante la psicoterapia, porque uno quería que puedo salir de esto solo, siempre necesita ayuda, ya sea psicoterapia o hablarlo con alguien, tener apoyo de tu familia, alguien a que tengas mucha confianza. Muy bien. Ahora continuando, tenemos acá diferentes tipos de depresión. Tenemos la depresión mayor. Acá podemos decir que la depresión mayor, se puede decir que es como que la persona está triste, tiene una postura de caída, ausencia de expresión facial, como que decaimiento físico es más notable, porque directamente todo lo corporal se ve el desgaste, como que él habla poco, como que se encorva para caminar. Además, se puede decir que estos son síntomas de la depresión mayor. También tenemos lo que es depresión persistente. Estos, por ejemplo, es cuando la depresión está ahí. Sí, esto puede ser aproximadamente durante 2 años. Es como trastorno depresivo, solamente que persiste. Esa es la diferencia. Este puede comenzar, por ejemplo, puede empezar en la adolescencia, como no se ha tratado, puede llegar a una adultez y puede volverse una depresión más severa. También tenemos la depresión inducida por sustancias. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol es un depresor. Comúnmente, no sé si han notado que hay gente que está tomando y en estado normal, en estado de sobriedad, ellos son alegres, comunicativos, bromistas, mientras cuando están con sustancias, con el alcohol en el sistema, ellos tienden a ser callados, reservados, no habla, o el hecho de que cuando estás borracho, tu habla se vuelve lenta y no se entiende. Eso es una depresión por sustancia. No, tu funcionalidad no es la normal, sino como que tu habla, tu conducta disminuye, como que baja, cambia. Esa es una depresión por sustancia. También está la depresión postparto. Esto ocurre después del parto, perdón la redundancia, pero acá se puede decir que esto puede ser por un factor biológico, como hablamos antes, por las hormonas,
A nivel hormonal hay un desequilibrio, por lo cual afecta. También, continuando, tenemos acá cómo se manifiestan los síntomas. Aquí tenemos que pueden ser conductuales, emocionales, cognitivos y síntomas físicos. Cuando hablamos de conductuales, estamos hablando de lo que sería, por ejemplo, conductuales pueden ser ataques de llanto, aislamiento, descuido de responsabilidades, pérdida de interés, pérdida de la motivación. Cuando hablamos de síntomas emocionales, estamos hablando de tristeza, ansiedad, culpabilidad, ira, falta de emociones, sentimientos de desesperanza. Cuando hablamos de la parte cognitiva, estamos hablando de una autocrítica hacia nosotros mismos, sentimientos de culpa, preocupación, pesimismo, problemas de memoria, falta de concentración. También puede ser dificultad para tomar decisiones, hasta pensamientos de muerte. Cuando hablamos de síntomas físicos, estamos hablando de sensación de cansancio, falta de energía, dormir mucho, dormir poco, comer en exceso, pérdida de apetito. También puede ser un ciclo irregular menstrual. Continuando, contamos también con un estudio que se realizó en el 2015 por el Ministerio de Salud acá en Guatemala, en el cual ponen a la depresión como el segundo trastorno más persistente o diagnosticado en el país, abajo de la ansiedad. Que si esta información puede ir cambiando a través de los años, tenemos que tener conciencia del año en que fue realizado. Por ejemplo, acá tenemos que depresión, las mujeres como que se persiste o ha sido diagnosticado más en mujeres que en hombres. Mujeres son 5.857 y en hombres 1.581. 83. Esto puede ser a causa de que, por ejemplo, las mujeres tienden a expresar más sus emociones, entonces son más recurrentes a pedir ayuda, mientras que los hombres tienden a ser un poco más reservados. Puede ser una de las causas por las que la depresión es más diagnosticada en mujeres. Pero acá nos da una gran importancia de todos los casos que tenemos en el país. Continuando, ¿cómo saber si tengo depresión? Es un cambio en el estado de ánimo, problemas de sueño, cansancio excesivo, pérdida de interés en actividades que eran placenteras. Acá puede ser como el hecho de que antes me gustaba, no sé, salir a bailar, ahora ya no bailo, ya no tengo tiempo, ya no tengo deseos por bailar, de realizar algún deporte, ya no es placentero para mí. Bueno, como hablamos antes, cambios habituales en el apetito, es como pérdida de apetito, puede ser comer solo una vez al día y en otro día comer más de la cuenta. Puede ser una pérdida de apetito también, una mayor sensibilidad al ruido. Directamente, no quiere decir que porque tengamos todo esto es exactamente en depresión, pero sí puede haber, dependerá. Ahora, directamente, como la mayoría de los que está presente trabaja con niños, también existe la depresión infantil. Y acá tenemos, por ejemplo, los síntomas cómo se manifiesta. Tenemos que tener claro algo. Con los niños es un poco más difícil diagnosticar una depresión debido a que ellos aún no tienen ese control, no tienen la capacidad de decir cómo me siento, de entender y qué emoción siente, por qué. Entonces tiende a ser un poco más complicado diagnosticar la depresión infantil. Por ejemplo, acá tenemos que están los síntomas emocionales.
Por ejemplo, en síntomas emocionales puede ser una tristeza, la pérdida de disfrutar, como hablamos anteriormente, el interés. También está la desesperanza, irritabilidad, llanto excesivo, ausencia de interés, falta de sentido del humor. Cuando hablamos de cognitivos, perdón, estamos hablando de falla de concentración, pérdida de memoria, pesimismo, indecisión, sentido de culpa, baja autoestima, ideas de suicidio, pensamientos morbosos o descensos de rendimiento. Y por ejemplo, es algo puede ser notable por las que son maestras. Cuando baja el rendimiento de un niño, por lo cual es muy importante que sepan de estos temas para usted poder ayudarlos, porque son los primeros que pueden notar estos síntomas en ellos. Continuando, también tenemos síntomas motores. Cuando hablamos de síntomas motores, nos referimos a hiperactividad, inexpresividad, letargo, enlentecimiento del motor. Continuando, también tenemos conductuales. Cuando hablamos de conductuales, estamos hablando de protestas, riñas, desobediencia, rabietas, disciplina escolar. También tenemos los psicosomáticos. En esto está la enuresis, perdón. La enuresis es cuando no tienen control de sus esfínteres, cuando orinan en la cama por las noches, ya tienen cierta edad donde esto ya tendrían que tener cierto control. También pérdida de energía, sentimientos de fatiga, pérdida de peso, dolor múltiples, pesadillas, cambios en el sueño y el apetito. Puede ser como el insomnio, al dormir bastante, como lo antes. También está lo social, esto es aislamiento, soledad, retraimiento, incompetencia social. Cabe recalcar que muchos de los síntomas que acá se están viendo tiende a que el niño pueda ser un poco más irritable, ya que no sabe que tiene un porqué, cómo no sabe cómo expresar eso, entonces lo manifiesta en la irritabilidad o desobediencia hacia los suyos. Continuando, acá tenemos cómo podemos nosotros tratar la depresión. Existen dos métodos para tratar esta, que es por fármacos o psicoterapia. Por ejemplo, cuando hablamos de fármacos, acá les voy a explicar un poquito de cómo es que cómo funcionan los fármacos en el organismo. Por ejemplo, acá miramos las neuronas. Cabe recalcar que a nivel neuronal se transmite neuroquímico, perdón. Existen unas sustancias llamadas neurotransmisores, que estos son la adrenalina, noradrenalina, serotonina, y estos influyen en nuestro comportamiento, en nuestras conductas. Por ejemplo, cuando se siente amenazado, el cuerpo reacciona, por ejemplo, en un asalto. ¿Qué es lo primero que hacemos? Puede ser el hecho de correr, el hecho de agacharnos, cosas así. Para eso sirven los neurotransmisores. Y, por ejemplo, los neurotransmisores relacionados en depresión son la noradrenalina y la serotonina. Acá vemos en un organismo normal, en una persona normal, cómo sería el flujo o la conexión de uno con otro. Aquí hay una neurona y aquí se transmite a otra. Esto sería lo normal. Cuando tenemos depresión, lo que ocurre es que estas sustancias disminuyen su producción. Por ejemplo, acá, si podemos ver, a diferencia de esto, es menos que se tiene de ambos. ¿Ve? Esto es un claro ejemplo a nivel bioquímico, también afecta cuando hablamos de lo biológico, si recuerdan. Y con los fármacos lo que provoca es que esto de producción a nivel de fármacos, a nivel de sustancias externas al cuerpo, vuelvan a producirse, por lo cual como que la cantidad de neurotransmisores a producir el cuerpo de manera normal, como se ve acá y acá. Por ejemplo, acá imagínense que esta parte amarilla son los químicos que tiene el fármaco y están afectando directamente a los neurotransmisores.
por lo cual es que las personas sienten mejoría con los antidepresivos. No mejoría, pero como que si inhiben o esa parte está como que dormida, por decirlo así, y se está como que tranquilo y no hay problema, como que no se cura, no se hace frente a la situación, pero es una sensación agradable porque no están, se puede decir como, no están presentando ningún síntoma. Y la otra es la psicoterapia. La psicoterapia es importante cuando son casos de depresión grave. Sí se utilizan fármacos y psicoterapia, aunque hay otros tipos de depresiones que no es necesario los fármacos. Y con psicoterapia se puede resolver, ya que la psicoterapia te ayuda a que uno pueda aprender a no sobresalir, sino a aprender a sobrellevar, a poder salir de esta depresión. Uno aprende estrategias de afrontamiento o descubrir qué sentir, qué es lo que te da esa depresión, porque comúnmente cuando tenés depresión no sabes ni por qué, solo sabes que está ahí, que tenés, pero no sabes qué es lo que provocó. Por ejemplo, si no se intenta resolver el conflicto que desencadenó esa depresión, no va a haber una mejoría. Eso es lo que busca la psicoterapia. Por ejemplo, acá, a continuación, vamos a compartir un link acá de una actividad. Ahorita les presento cuál sería la actividad. Por ejemplo, de lo que hemos hecho actualmente. En un segundo, ahorita les muestro más o menos qué es lo que tienen que hacer. El link será copiado en las instrucciones, acá, perdón, en los comentarios.